Ajá. Jijijijiji. Estoy realmente, vamos, feliz, no, lo siguiente, que tengo aquí a Paloma McLardy, Palmolive, Palmolive Ajá. para las españolas y los españoles, pero ¿cómo decías? Palmolive, No, Palmolive, Palmolive, lo dijiste bien, muy bien. Palmolive, Palmolive, Palmolive. Palmolive, fundadora del grupo legendario de las Slits, que hablaremos de todo esto ahí, pero lo que quería decir es que estoy feliz porque cuando empecé a pensar en hacer este programa de radio, tenía claro que aparte de hablar de menopausia en sí, de los síntomas, del proceso y tal, me apetecía como hacer como un apartado de entrevistar a mujeres que para mí quería honrar, ¿sabes? Como que quería traer a este lugar con este concepto que me gusta mucho de abuelas culturales, o sea, mujeres que han marcado durante mucho tiempo en su vida, ¿no? Caminos hacia la rebeldía, ¿no? Y que lo siguen haciendo. Entonces, cuando empecé a pensar, pues uno de los primeros nombres que me vino fuiste tú, de verdad. O sea, Vaya, qué honor, es un honor para mí. sí, y eso que yo os conocí tarde, porque yo creo que hasta los 30 años no me llegó este grupo, ¿no? Porque, claro, tenemos unos 12 años de diferencia Ujú. y cuando vosotras empezasteis yo tenía 10 años y yo cuando Claro, claro. entré en el punk en España, en el norte, en los 80, ¿no? Y bueno, claro, llegaron, bueno, pues los que llegaron ahí, ¿no? Sid Vicious, los Sex Pistols, los Clash, ¿no? Pero las mujeres como que teníais muy poquito o muy poca quizá llegamos en España, ¿no? Ahí como que no llegó, que fue más como un espacio para nosotras de conoceros a través de la cultura del punk, ¿no? De leer después y Ajá. tal. Mm, Bueno, hubo una razón muy práctica, es que no, y que además yo pienso que un crédito a nosotros, porque, y te lo voy a explicar, porque, por ejemplo, el Clash, tanto Joe Strummer o The Sex Pistols, ellos tenían managers, ellos estaban, pues se movían más. Y para nosotros, no es que no quisiéramos tener un manager o tener éxito financiero o de llegar a más gente, sino que para nosotros era más importante que nos pudiéramos definir nosotras y no seguir las pautas de un manager. Y eso fue bastante unique, único eh, único. en aquel momento, porque muchos de estos grupos así jovencillos, pues le daban una zanahoria y que por ahí iban, ¿no? ¿Entiendes? Le decían, mira, yo te voy a conseguir esto y lo otro, y por ahí iban. Y nosotras, pues dijimos que no, que queríamos esperar cuando nosotras sintiéramos que era correcto o que tuviéramos un manager que nos escuchaba y que quería ayudarnos, no ayudarse. Claro, claro. Bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por situar Muy bien, muy buen lugar a, de empezar. a Paloma ahí en la niñez, donde crece Paloma, de dónde viene. Pues yo vengo de una familia maravillosa, no, yo nací en Melilla, con la mayoría de mis hermanos nacimos allí, mi padre era de allí, y luego cuando yo tenía 4 años mi familia se cambió a Málaga, Ajá. así que yo crecí en Málaga y estuve en Málaga hasta que me fui a Londres, ¿Con 17, cuántos 18 años años, llegas a Londres? creo que fueron 18, 18, O sea, 17, 18. y eso era el año 70, setenta No, y 72. cinco, 72. eh, Tengo que ver, porque yo con los números no sé ni cuántos años tengo.
¿Franco había Pues muerto o no había muerto todavía? Franco no había muerto. O sea Entonces, que uno de los elementos, o sea, a mí es que no me gustaba, estaba muy en contra de la idea, no es que tuviera gran conocimiento, era más bien la juventud en aquel momento empezaba a despertarse a la realidad política que teníamos, ¿no? Y claro. yo era muy de defender, en teoría también, ¿no? Porque en la práctica yo estaba viviendo con mis padres, ¿no? Y eso, pero era la cosa de que del proletariado, de que había que hacer justicia económica y social en las cuestiones de la igualdad de las mujeres, ¿entiendes? Yo para mí esas cosas de que yo no podía hacer ciertas cosas que mis hermanos podían hacer, para mí eso era, like, vamos, terrible y no lo aceptaba. Y entonces, y también era parte de ello también, yo era muy joven y era muy naif, inocentona también, ¿no? Y era también un deseo de aventura y la curiosidad por ver un mundo distinto. O sea, para mí ese mundo yo no me veía futuro en ese mundo. Yo no me veía sentándome en una relación así, lo que yo veía y aguantando las cosas que las mujeres tenían que aguantar. No me veía allí. Y la verdad que ¿Y te no fuiste hubiera a Londres con idea de currar allí, de trabajar o de de hacer aventura? lo que, o sea, de sobrevivir. O sea, en principio yo me planto, de hecho, yo había conseguido, había trabajado, me parece, dando clases de latín. Fíjate que no, yo siempre era muy mala en la escuela, pero ahorré un poquillo de dinero y tenía 100 pounds, 100 pounds, Ujú. libras. Y, Pero yo estaba con un chico boliviano que era muy comunista y muy así, y él se quería venir también, y él no tenía dinero, así que yo fui primero y le mandé, o sea que me quedé sin un duro, y allí estaba yo en Londres, pero nada, yo digo, pues nada, me voy a una agencia y busco trabajo. Y fui a una agencia y de ahí empezó. Estuve trabajando limpiando platos en YMCA, enfrente del British Museum. Ajá. Y vamos, una historia graciosa y una historia loca de esa época. Entonces, pero em, llegó las Navidades y entonces, sí, la Navidad. Entonces me fui a España, me volví a España. Mi madre estaba intentando que me volviera. Tirar de Entonces me ti, ¿no? volví. Sí, y me dijo que bueno, pues que podía ir a estudiar a Madrid, porque yo había querido ir a estudiar a Granada, porque mi novio era, de antes era, ellos estaban todos, mi hermano, estaban toda la movida era en Granada. Claro. Y mi madre no se fiaba de mí y me dijo que no. Así que al año siguiente, cuando yo dije, entonces no me voy a Granada, me voy a Inglaterra, entonces dijo, vale, un compromiso, te va a Madrid, pero me puso en una. Tampoco no es que tuviera ella mucho dinero y seguro que fuera un chanchullo. Las teresianas le dieron una habitación para mí Oh, y yo wow. me metí en un cuarto de teresiana. Era mira, en fin, que no fue la movida que yo buscaba, como si dijéramos. Y allí estuve, fue un año que lo hicieron más corto, de 6 meses. Fue la casualidad, lo cambiaron, hicieron unos chanchullos en el gobierno y al final de ese año yo ya estaba segura que yo ya me iba de vuelta. Y Esperanza, mi hermana, se había ido, justo no habíamos, después de que yo hubiera estado allí, ella volvió en el verano. Y, y entonces ella se volvió a España y nos cruzamos. O sea que yo me fui y yo ya me quedé allí. Y ya te Y cuando yo llegué instalaste. allí, ella había conocido a Richard Nother, que están en Inglaterra, a mí en España, perdón, Ujú. allí, granaíno, Que vive aquí en Ricardo, Granada, claro. sí, y Sí. hace mucha música, y Gigi también tocan bastante, y están muy metidos en la movida de allí, de Granada. Y entonces él, por lo visto, no estaba, fue su hermano
que me introdujo y me llevó yo sé que nos quedamos en su habitación la primera noche que llegamos. Esta vez fui con Germán, mi novio. Y de allí nos fuimos a 101, que, Ujú, Walterton Road, que era donde vivía Joe Strummer. ujú. Y ahí Y empieza todo. Ahí, pues bueno, al llegar allí yo me sentí, vamos, eso era maravilloso. O sea, imagínate, una casa, esas casas son bonitas en sí, pero muy dejadas, abandonadas, ¿no? Son, era un squat, ¿no? yes, sí, Mm. eran los dos London Terrace Houses, que son bonitas o con ventanas grandes y todo eso, pero muy, muy dejadas. Pero yo estaba ilusionada, para mí es que estaba viviendo mi sueño de vivir en una comuna, y cada uno tenía su habitación, o sea, más o menos, y yo tenía mi habitación, la pinté así con las pinturas que había por allí tiradas, las que fueran, ¿no? Las mezclaba y hacíamos, y puse un póster de Allende en mi Ah, cuarto, y, y nada, y allí pues muy pronto me peleé con Germán, era muy... Hablaba mucho de comunismo y de progresismo, pero luego a la hora de la relación era terrible. Y vamos, y nos peleamos. Y muy pronto, empecé a salir con Joe. ujú, Y, pero la movida era mucho más que, en principio no era lo más significativo. O sea, lo más significativo era cómo conectamos unos con otros, como había mucha iniciativa. Yo tenía un grupo, se llamaban The 101ers, que ujú. eran buenísimos y muy marchosos, y bailábamos cantidad. Esperanza y yo siempre las dos estábamos allí las primeras. Y nada, pues fue en un sentido, un momentillo, un momento, tuvo su momento, ¿no? Que había mucha, la gente estaba inspirada a hacer proyectos nuevos. Hicieron una cafetería, That Tea Room, que hacían comida y era toda orgánica, y la hacíamos nosotros y era muy barata, o sea que era un sitio también para reunirnos en otro squat. Y en Claro. otro squat hicieron una cooperativa donde había, pues, vendían granos, o sea, harinas y cosas de esas, Sí, ¿no? sí, sí, Comida. sí, sí. Ujú. Y también hicieron Meanwhile Gardens, que era un sitio que estaba sin nada, derelict, como abandonado. Ujú. Y otro grupo de gente empezaron a hacer jardines y una cosa para skateboarding, o sea, para hacerlo para la comunidad, o sea, muy guay. Y ahora sigue allí. Se llama Meanwhile, mientras tanto, Jardines se llamaba. Qué Y bueno, todavía está allí. qué bueno, ¿eh? O Y sea que estamos eso te... hablando del año 77, 76, No, no, 77. antes, Antes. 74, 75. Wow, fíjate, ¿no? Ya, fíjate, porque las cosas orgánicas, por ejemplo, Sí, de sí, que cuando... parece que es algo nuevo de ahora y tal, Sí, pero no, que no, no, no. ya todo el O había movimiento. muchas cosas, pero también había drogas, no había, no heavy, no droga fuerte, fuerte, pero había bastante, hashish, marihuana, Ujú. y, y también había macho. O sea que de vez en cuando también algunos se piraban un poquillo, la verdad, y Ya. los veían. Hubo casos muy tristes de amigos que eran así y acabaron en el mental home, como Mm. en institución. am, pero también, y luego también hacíamos, había algunas, luego yo me enteraba más bien que eran ciertas personas que lo llevaban eso para adelante, ¿no? Mi amiga Gail y, y Ginny hacían las comidas, y íbamos todos y comíamos juntos, y se creaba mucho Comunidad, sentido de ¿no? comunidad. Qué Sí. bueno, qué bueno. Y Sí. la música también, íbamos, cuando ellos iban a tocar, pues nosotros, pues uno hacían las flyers, las diseñaban, las dibujaban, y nos íbamos a ponerlas por todos lados para que la gente lo supiera, o sea que, y ellos tocaban y nosotros estábamos
pues la mayoría estábamos allí Ujú. ayudándole. O sea que fue una cosa muy orgánica. ¿Y tú en ese tiempo tú ya tocabas algo de música? O sea, está nada, No, ¿no? Pero nada, nada, ni lo pensaba. Me qué encantaba bailar, yo estaba, bailábamos y nos lo disfrutábamos, que de hecho yo con mi marido, el que es hoy mi marido, compenetramos principalmente porque me encantaba bailar con él, ah, era qué muy bueno. guay. Y yo Qué estaba bueno. con Joe, pero era muy, de una forma muy inocente y muy alegre, o sea, bien, ¿no? Enrollado. Qué Y bueno. Leí en tu página web que por cierto, la recomiendo mucho porque está muy chula y como me comentabas antes, pronto se va a traducir también al español, por ahora está en inglés, ¿no? sí, sí, Que se llama punkpalmolive, ¿verdad? ya, .com. Thanks Palmolive, ya. Eso es. Y bueno, en alguno de los textos decías que viendo a Patti Smith en un concierto increíble fue cuando te entró la Ujú, idea de montar la banda, ¿no? Y me hizo mucha gracia sí, porque leyendo la autobiografía de Patti, no sé si has leído la sí, de sí, When We Were Young, We Were Just Kids o algo así, ya, creo que Just Kids, yeah, I era. think so. Ella dice que viendo a Jim Morrison, de repente ella estaba escribiendo sobre todo y viendo un día a Jim Morrison dijo, yo quiero hacer esto también, Sí, ¿no? O sí, se sintió. sí, Es que como él, esta cosa. Y luego leyendo sobre los Raincoats también, ¿cómo se llama? Gina. Gina, Gina Gina dijo que también. cuando nos vio a nosotras, ella, sí, sí, Eso sí. es, como esta cosa, ¿no? De cómo no, cómo os fuisteis transmitiendo, ¿no? Algo de esa magia o de esa cosa que tú ves más allá quizá de la música también, ¿no? Ahí, cuando, no sé. Bueno, sí, y además que ve que es posible. O sea, Ujú, yo cuando veo a alguien que está haciendo una cosa, pues me da esa cosa, pues yo también lo puedo hacer. Entiende ujú, que a veces si tú no ves a nadie, a una mujer en una batería, o sea, yo nunca había visto a nadie, la verdad, tocando la batería. Se me ocurrió la batería porque yo de melodía no soy muy buena. A mí la melodía me encanta la música, me gusta escucharla, pero yo me pongo a intentar cantar y se rompen los cristales, como decían, ¿no? Y mi marido dice que no, pero no, es porque es muy así. En fin, que a mí, y aparte el ritmo es lo que a mí me salía, a mí me encantaba bailar, ¿entiendes? Me ujú, gustaba algo más físico. ujú. La verdad es Pero que yo nunca había algunas. visto a nadie tocar la batería, pero sí, o sea, pero cuando yo fui a ver a Patty también, o sea, nada en un vacuum, en un vacío. O sea, las cosas siempre son, yo ya estaba en mi terreno, como si dijéramos, mi inquietudes ya estaban preparadas para para en ese momento decir, pues yo también quiero hacerlo, ¿entiendes? Ujú, Yo había tenido ciertas decisiones en mi propia vida que me habían llevado a ese punto de decir, no, pues yo quiero hacer un grupo y quiero hacer un grupo de mujeres. ujú. Eso en aquel momento lo tenía claro que yo no quería, por mi experiencia con Sid Vicious, que fue muy estúpido, la verdad. En fin. ¿Quieres contarnos un poco esa No, estupidez digo estúpido, tampoco mentí. viciosa? Yo hoy siento que cada persona tiene, cada ser humano tiene valor, ¿no? Tiene su, am, es especial, ¿no? Yo pienso que él nunca tuvo muy buena crianza o upbringing, se llama en inglés, Ujú, que la madre estaba metida en heroína, la madre fue la que le dio la heroína que le terminó. O sea, cuando imagínate, ese es tu background. Entonces él era, pues yo veo en muchos sentidos una persona insegura, un chico inseguro y también muy gallito. Y mm, yo tuve o sea, yo estaba en el grupo con él por 2 meses. ujú, Y estuvimos en mi casa y estábamos practicando y se fueron todo el mundo y él se queda y estaba como así como gallito conmigo, pero como para que me enrollara con él, ¿no? Porque él era como un icon, él era like, oh my God, uno de mm, los
jugadores top, Sí, ¿entiendes? sí, sí, sí. Am, por su conexión con Malcolm McLaren y con los Sex Pistols. O sea, ya eso ya te daba pues muchos puntos, ¿no? Y, y yo no estaba por la labor, la verdad. No, no me parecía nada y además tenía yo mi situación en aquel momento. Vamos, yo voy en más detalle cuando estoy escribiendo un libro. Lo que pasa es que me distraigo mucho y esto va a tardar. No sé cómo. Siempre me pongo con mucho ánimo, y luego otra cosa pasa y ya me lío y ya, en fin. Pero ya en el libro le contaré con más detalle. El caso es que fue una confrontación. Él me dijo así, una de las cosas que así de gallito me dijo, como para chocarme, muchas cosas las decíamos así como para chocar, para provocar, ¿no? Era Ujú. esa actitud. Y me dice, yo odio a los negros. Oh, Y wow. así que tal como te digo, o sea, tal como te digo. Y que alguna gente dice, es que lo decía para chocar, no lo decía. No, no, tú no dices eso. Para mí eso me parecía ridículo. Otras cosas sí, pero eso no. Y yo le dije a él, pues a mí no me gusta, yo odio a la gente que odia a los negros. Le contesté, ¡pum! Me salió así sin pensarlo ni nada. Y nada, al día siguiente cuando eso, que no, que me había echado del grupo, Oh, porque yo no le simplemente. había seguido la vaina. Y Mm. digo, pues yo si me voy a dar un grupo y me voy a hacer algo, no, yo con eso no quería enrollarme de esa forma, ¿entiendes? Realmente quería hacer un grupo por la experiencia en sí, ¿entiendes? Ujú. Y menuda experiencia, ¿no? Ya. Wow. Yo, vamos, flipé cuando empecé ahí a conocer un poco el grupo y hace poco he visto el documental tan chulo que hay, este, como que se llama Here to be Heard, ¿no? Ya, ya, here to be heard. Que se puede encontrar en YouTube, lo dejaré ahí en el enlace del programa, en los enlaces del Ok, programa muy para que la bien. gente le eche un vistazo, ¿no? Pero las Sí. imágenes de los primeros conciertos, o sea, esas salvajes, brutales, indómitas, que, vamos, para mí era, ver esto es como un lujo, ¿no? Dice que cómo hubiese gustado estar ahí, ¿no? Así como, pero no sé, ¿cómo lo Sí, viviste? tenía de todo Me también. imagino, claro, que me imagino, ¿no? Ahí que luego, bueno, tendría, pero el momento, creo, quiero decir, como la creación, o sea, este momento de explosión un poco, ¿no? De cuando ahí de repente tú dices, venga, vamos, chicas, y aparece esa conexión, ¿no? Que se nota que hay como una conexión, por lo menos al principio. Yo imagino que luego salen los conflictos, los egos y estas cosas, ¿no? No, sí, la conexión era total, o sea, éramos una unidad, o sea, teníamos una misión, aunque no supiéramos cuál fuera la misión. Ujú, Era ser nosotras, expresar lo que sentíamos hacia el mundo y también había muchísima conexión con la audiencia, que es lo que creó eso. Había o sea, nosotros escribíamos canciones que para nosotros, o sea, yo escribí bastante de las canciones en un principio de la Slits, que las tengo puestas en mi webpage, ¿no? ujú. Y, y la gente pues se enrollaban con ella, ¿no entiendes? Le gustaba el sonido, la actitud también, la actitud que teníamos, o sea, nunca se sabía lo que podía pasar, o sea, Ujú, nunca se sabía, desde una pelea, yo me acuerdo estábamos en Holanda, no, la primera vez fue una de las primeras gigs, una pelea pero pelea, como yo me peleaba con mi hermana de chiquitilla en casa, lo mismo con Ari allí en el stage, porque me estaba molestando, me estaba diciendo mira, era un ruido, no, allí no había ni bajo, ni guitarra, ni nada, era como una pared de ruido así grandísima, y Ari, la que cantaba, era jovencilla, era más joven que yo, y, y protestándome de que yo estaba offbeat. Y vamos, ella estaba pegando unos gritos que eso no era ni la canción ni nada, estábamos todas. Y, y yo estaba intentando decirle que se me iba el, el, el drum set.
se me iba porque eso yo no sabía que había que asegurarlo. Entonces yo le daba Se te al iba la tram y se me batería. iba, lo tenía que coger, volverlo, pegarle. O sea, fue un show. Y ya cuando me estaba poniendo tal, le tiro los palos y todo el mundo pensaba que lo hacíamos por show, pero Ajá. no fue show, fue real. Y éramos muy espontáneas, muy loquillas, o sea que eso realmente teníamos nosotras personalmente nuestro following Ujú, bastante que la gente le gustaba y aparte éramos muy distintas porque todos los otros grupos eran grupos de niños. claro, claro. Y era una energía distinta también, porque yo cuando veo los vídeos, ¿no? De las primeras actuaciones del grupo, de The Slits, eh, se ve esa energía femenina, o sea, esa Ujú, por como supuesto, hay otra cosa, ¿no? Hay otra sí, cosa que sí, el punk, macho, ¿no? De alguna manera, o sea, sí, sí, es sí, muy distinto. Hay como, eso, o sea, en el salvajismo, pero en el buen sentido de la palabra, de mujer sí, naturaleza casi hay, ¿no? sí, O sí, sea, la Cali, yo qué sé, ahí podía haber muchos arquetipos de mujeres ahí poderosas, sacando toda la rabia, pero de una manera, sí, también ciertamente violenta, o sea, quiero decir que no erais, apaciguadoras, ¿no? no, no, Pero no, no sé, como con una pero contundencia. yeah, yo digo que nosotros éramos una revolución dentro de una revolución, o sea, Exacto, le- Johnny Rotten al decir anarchy in the UK, like realmente, so la primera voz fue la voz de Johnny Rotten y ujú, luego Clash duró más porque actuaban más, a Sex Pistols los cerraron por las ujú, cuestiones que estaban creando en fin, que no tocaron poco, tocaron realmente al principio. Pero nosotras dentro de eso, muchos de las actitudes de los de los niños los grupos eran las actitudes de los tíos de toda la vida. ujú, Entonces nosotros llegamos allí con esa actitud y de niña eso era más, realmente estábamos haciendo la revolución a otros niveles ujú. Sí, sí. Hay y una frase contra por otras ahí que cosas. alguien dice, no sé si fuiste tú en el documental, fue aventura, fue anarquía y era desde las hembras, ¿no? And it Sí, was female, como hembra, que claro, no nosotros feminismo realmente, no sé si hablabais de feminismo o teníais vosotras esa ideología de feminista no, o. cuando nos preguntaban directamente, las Raincoat sí, desde el Sí. principio ellas se sentían identificadas con el movimiento. Nosotros decíamos que no queríamos labels, que Ujú, nos pusieran ahí en un cajón, que nosotros éramos nosotras y que no íbamos a escuchar a nadie. Entonces, en un sentido, éramos mujeres que creíamos en nuestra autodefinición, ¿entiendes? Y claro, en ese sentido, pues, yo pienso que sí, que éramos feministas, pero que, mira, el feminismo ha tenido muchas muchas venas, ¿no? Y sombras. muchas cosas, y cada uno lo interpreta como lo interpreta, pero lo importante es que queríamos ser autodefinir, o sea, nosotros autodefinirnos a nosotras mismas, que nadie, que un manager, porque lo lógico, lo normal, era, hasta con los chicos, o sea, la situación entre Bernie y Joe Strummer, la influencia que Bernie Rhodes tuvo sobre Joe fue asombrosa, tremenda, o sea, el cambio en él fue bastante importante. Y Malcolm con los Sex Pistols. Claro. Y nosotras no, yeah, sí. So, pues entonces yo pienso que eso fue bastante parte de esa de que nosotras éramos eso, una revolución dentro de una revolución. Ujú, Pero también éramos niños, o sea, nosotros tampoco estábamos diciendo nosotros, yeah,
hacerlo todo el mundo como nosotros lo hacemos. Nosotros queríamos expresar nuestra vivencia y nuestros conflictos y lo que no entendíamos. O sea, una de las canciones que yo escribí se llama FM, Frequent Sí. Mutilation. That's Ujú. saying, I don't know what's happening. ¿Entiendes? Yo no sé lo que está pasando. No, esto no va a haber, por aquí no viene la solución. ¿Entiendes? O sea, que nos hacíamos vulnerables. Yo quería, cuando yo escribía y eso, el hacerme vulnerable, porque yo pienso el artista se hace vulnerable, ¿no? Claro. Para poder conectar de una forma real, ¿no? Auténtica. Ujú. Y En esa canción, en el estribillo, dice algo así como en castellano, traducido, ¿no? Sirviendo para el propósito de los que quieren que tengas miedo, ya, ¿no? ya, Que, que ya. sigue estando muy aquí, ¿no? Aquí y ahora. O Sí, sea, sí. seguimos con esta cosa, ¿no? Ya. De las radios o los medios sirviendo para el propósito, ¿no? De los que quieren que Lo tengan. mismo. Mm, mm, Lo mismo, realmente, realmente. O sea que sí he cambiado, por supuesto, en muchos sentidos, pero hay cosas con las es que visceralmente reacciona contra eso. O sea, ese dominio, ese, la manipulación de los gobiernos y las mentiras que nos meten por la prensa, me rebelo contra eso. Seguimos estando ahí, sí. Sí, Oye, y entonces hay un momento que las slits empiezan ahí a tener como algo más de conflictos, ¿no? Y en una entrevista que te escuchaba, me llamó la atención, por ejemplo, la famosa portada de The Cut, ¿no? Que tú no ya. estabas de acuerdo con ese desnudo. Sí, no estaba de acuerdo y no era una cuestión de ser modesta, porque yo, vamos, tengo fotos que se me ve todo y Mm, más. Y, pero yo para mí, viniendo de España, viniendo de mi forma de ver lo que es ser una mujer fuerte, para mí es como algo que tú ponías, como dicen aquí en un mecánico, el postre que se ponen los tíos de mecánico ahí. Digo ah, yo, no, totalmente. yo no he venido toda esta trayectoria para mí era caer así. Yo respetaba que ellas quisieran, o sea, si ellas querían hacerlo, pero es una cosa que teníamos que estar de acuerdo. Entonces Claro. yo veía que usar nuestro cuerpo para atraer, me gustó la idea eso de las mujeres salvajes, por ese lado, pues sí, no tenía problema, pero para mí que ellas quisieran hacer el desnudo era contra la dignidad de la mujer, de mí, contra Ujú. mi dignidad. Yo quería ser, si el disco iba a ser reconocido como algo, si nuestra música o lo que éramos algo, era por quien éramos, no porque enseñáramos las tetas. ¿Entiende? Claro. O sea, las tetas las puede enseñar cualquiera, pero nosotros, para mí, eso era como yo lo veía. Entonces, en retrospecto, yo pienso, pues mira, podríamos vamos a hacer el disco con la música que habíamos hecho, porque estuvimos trabajando 2 años. Ahora han sacado uno de los discos del principio en el que yo tocaba la batería. Ujú. ah, Está en la webpage. Y ese era el sonido que teníamos. Entonces yo pienso, pues bueno, si todas queríais por ahí y yo no, pues partimos compañía. Pero éramos muy joven, allí todo el mundo un día echaba, nosotros echamos a una que no debíamos haberla echado, pero bueno, al principio. Y entonces ellas acabaron pues diciendo, pues adiós, Paloma. Y allí que me quedé, o sea, pero la verdad es que yo ya estaba desconectándome de ella. Yo ya estaba, en un principio trabajamos muy bien juntas, era una dinámica muy cooperativa que yo realmente la establecí desde el principio. Como lo fundé el grupo, Ujú. yo dije, aquí todo el mundo tiene su voz, su voto, ¿entiendes? Y nos escuchábamos la una al otro. Y eso fue cambiando, como pasa en la vida.
Y entonces yo tengo mi opinión es bastante fuerte, pero tampoco no me gusta mangonear, no me gusta pues crear una cosa para que, eso nunca me ha gustado, nunca me ha gustado. Y, y ya está, entonces pues me echaron y yo en principio dije pues nada, o sea, me sentí fatal, por supuesto, pero por otro lado me hicieron un favor porque yo quería ir, yo no estaba ya bien, Mm, porque estamos en desacuerdo. No fue eso, eso fue una de las cosas. Con Malcolm, ellas se querían ir con Malcolm, yo no quería trabajar con Malcolm. Malcolm había dicho, se reunió con nosotros, quería ser nuestro manager. No, Malcolm era como el gurú del punk, claro, era en ese el momento más, era el como no va todo el más. mundo quería estar con Malcolm, ¿no? Exactamente. Y yo lo conocí, habló con nosotros, tuvimos dos o tres encuentros. Vamos, lo veíamos siempre por ahí, él era parte de la movida, pero así directamente hablando, estuvimos dos o tres veces y me dijo a mí, que lo escuché con mi oído, dice, odio a las mujeres y odio la música y el odio me da energía. Y Ujú, yo digo, pero tío, yo pensando, y estas no están escuchando lo mismo que yo estoy escuchando, serán tontas. Para mí era obvio, y era quizás también, otra vez, muchas de las cosas que se decían así era para impresionar. ya, Pero para mí yo escucho las palabras. Cuando a mí alguien me dice eso, hombre, yo creo que también reaccionaría, la verdad, ¿no? sí, pero tú no sabes lo que hace cuando el ser humano es muy particular. Cuando está en una situación y tú quieres algo, es que a veces la gente, somos muy borregos, la Ujú, gente es muy borrega. Entonces, gracias a Dios, por quizás por mi familia, por cómo crecí, o sea, estábamos siempre discutiendo y siempre eso, pues yo decía, pues a mí eso no me va. El caso es que ya, y eso imagínate lo que crea, en ese sentido, esa vez cuando yo estuve en desacuerdo, ella más o menos pues me escucharon. Pero ujú, claro, ya crea esa tensión. La próxima disagreement tampoco. En fin, que la cosa fue a peor. Y ya luego cuando salí de la Renko, yo pensaba que iba a dejar el mundo de la música. Estaba ya harta, la verdad. Y no encontraba lo que habíamos buscado, depresión. Cuando tú te ves, te sientes que ahora la gente te dice cómo tienes que actuar. O sea, tú empiezas algo por expresarte, por ser tú misma y luego no te dejan ser tú misma, ya. pues ya no funciona. Entonces, yo pensaba, es que the music business hay mucha corrupción, mucho mal rollo, ¿no? Y me iba a salir, pero entonces las Raincoats, que Richard había estado tocando con ella, me lo pidieron eh, si me unía a ella. Y digo, mira, a lo mejor es porque me caían bien y me parecían más sensibles, más normalitas en ese sentido. Digo, bueno, y me uní a ella, estuvimos 6 meses juntas. Pero ya al cabo de los 6 meses yo digo, no es que el problema con las personas, ¿entiendes? Es más bien the whole culture, yo quería salir ya Que la de ese misión estaba juego. cumplida, ¿no? La misión que Ya, comentabas al principio estaba cumplida, quizá había que yes, pasar a otra cosa, ¿no? ya, Porque leía también algo como que hablabas que ya no te interesaba hablar tanto de odio o de, ¿no? De ahora te destruyo, no sé qué, como esta cultura del punk que era muy ya. destructiva, ¿no? Así, como que había Sí, algo que estaba abriendo. exactamente. Yo empecé ahí fíjate lo que es curioso la vida. Yo empecé ahí a las actuaciones, todavía estaba tocando. Oh, una cosa que quiero decir, The Raincoats, cuando le dije que yo lo iba a dejar, fueron mucho más maduras y dijeron, bueno, si tú quieres hacer eso, vamos a hacer un disco con lo que hemos trabajado
íbamos a hacer un tour y entonces ¿te parece bien? Y yo digo, me parece muy bien, entonces lo hice. Pero entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo antes, ay, se me va que se me va que- El, Em, como la ¿qué es lo cultura que dijiste? punk, Repite lo que estaba diciendo. que hubo un momento que tú, bueno, que yo lo que he leído que, o escuchado tuyo, ¿no? Que hubo un momento en que tanto odio y tanta cultura como destructiva, ¿no? Como Sí, que ya no te interesaba tanto sí, esa cultura punk, porque algo se estaba abriendo en ti, quizá, ¿no? Otros caminos. sí, que es lo que me he despertado esta mañana y estaba pensando que en un principio fue esa actitud de destruir. Yo odio esto de la sociedad y odio esto. Yo escribí una canción que dice, Number one enemy, Ujú, all for the help of it. If you like this, si te gusta esto, voy a hacer lo contrario. O sea, y luego canciones sobre protestar, como la cultura, el consumerismo, siempre con el reloj de prisa, ¿entiende? O con el fútbol, que la gente, y todo era de tearing down, like, sí, como la... destruyendo las cosas, sí. mirando las cosas, y esto es negativo, y esto es negativo. Y yo llegué a un punto que empecé, bueno, yo tengo que empezar a construir algo. No se trata de derrumbar, sino qué voy a hacer, o sea, esta es mi vida y qué quiero hacer con eso. O sea, el estar siempre en contra de, tiene su momento, pero Ujú, llega un, o sea, y yo llegué ahí, y yo llegué, ¿y qué es lo que quiero hacer? Y entonces no encajaba, no encajaba en aquel momento, o sea, era algo que yo quería explorar y también quería explorarlo de una forma más privada, porque no sabía por dónde ujú. iba a salir. Pero fue un momento, yo iba, por lo que te iba a decir antes, iba a las actuaciones con cera en los oídos. Y entonces como que observaba las cosas, me dio una época, como un par de semanas o 3 semanas, y iba y era como, es como si estuvieras viendo tu propia vida, pero un poquito con una distancia, ¿no? Y miraba a la gente en las gigs, le miraba las expresiones y estaba alucinando. Digo yo estoy haciendo algo que esta gente está, vamos, al final de la gig la gente estaba wasted, like, como se dice en inglés, o sea, estaban, vamos, Desgastados, sí, sí, sí. desgastados y no veía así alegría, no veía. Entonces yo empecé a cuestionar. Y ya Ujú. una vez, cuando yo empiezo a cuestionar, ya abre la puerta y déjame salir. Me voy. Claro. Y te fuiste, dejaste todo ese panorama Sí. cultural y empezó ya tu vida más personal. Ahí, Sí, no, yo bueno, que de hecho empecé a salir con mi marido, éramos amigos de siempre el y que te decidimos gustaba por, bailar con él, ¿no? sí, sí. Y entonces, entonces decidimos, yo quería salirme de Londres y fuimos a la India, alguien nos habló de un guru y, y fuimos a la India juntos, pero también por salir de Ujú. Londres. Y luego nos fuimos a España, estuvimos en Granada, vivimos en Biznar por un tiempo. Oh, wow. Sí, Business. que estuvimos allí. Nuestro primer hijo es billotero Mira tú. y el único billotero porque el señor, el del pueblo, estaba diciendo, esto es muy raro, esto es muy raro. Quería una partida de nacimiento porque el niño había nacido allí, pero Ujú, como no nació en el hospital, que yo lo tuve a pelo en casa, ujú. él no sabía qué hacer con esto, nunca le había hecho una partida de nacimiento. Qué bueno. O sea, que pariste en casa. Sí, sí. Me hice amiga con una midwife, ¿cómo se dice? Matrona, una matrona. Matrona, una Ujú, chica encantadora. Mi familia había hecho un plot para que ella me convenciera a mí a no hacerlo y que ujú. me llevaran al hospital. Y yo la convencí a ella de que era una cosa maravillosa, esa de tener
de tener el parto en la casa. Y nada, y fue fantástica, fue perfecto, un parto, bueno, un poquito arriesgado, pero Yo también parí en casa, así que así bien. unos años después, y también asistida por una matrona, Ujú. y lo repetiría otra vez, sin duda. A mí tienes que tener, si tú estás sana, o sea, el tener un niño, una cosa, tú no estás enferma, tú estás sana, por eso Claro, estás teniendo un bebé claro, y yo creo que con la... Es que todo se hace, o sea, entonces llega allí ya, entonces tú eres una paciente y te ponen droga o si estás con un dolor y te dicen te quito el dolor, pues ya está. claro. Yo es muy curioso porque cuando me decían: "Joder, qué valiente y tal", digo: "No, no, perdona, a mí lo que me da miedo y Ujú, pánico es ir al hospital". O ujú. sea tenía como Es cada verdad, una al final, vence uno de los un miedo, porque siempre hay algo ahí, ¿no? De cuando entonces para mí sí, era más esto, o sea, como y luego, claro, ya fui una vez que tomé la decisión, fui leyendo, fui escuchando a mujeres que ya lo sí, habían hecho y tal, sí, y me convencí, ¿no? De que sí. realmente las mujeres hemos parido en Qué casas maravilloso. y en Sí, la en cuevas y en mitad del bosque, durante miles de años, ¿no? Entonces sí, esto realmente es muy nuevo, o sea, lo de parir en un hospital es algo muy nuevo, ¿no? Ahí, sí. sí. Y le roba algo a la experiencia, le roba algo de esa magia, porque incluso la segunda, o la tercera, por las cuestiones que teníamos, la tuve en el hospital y fue el peor parto. Para Mm, mí, el peor. Los otros dos, uno fue Sandy, mi hijo, en Bizna y la otra fue en Inglaterra. En Inglaterra tenían una ambulancia fuera, tenían y la chica haciendo, escribiendo notas. La más bonita fue desde luego en Granada porque fue duro y fue más así, oh my God, ¿qué está pasando? Y ella estaba también a 3 horas porque nació mi niño el día después de Navidad, o sea que se había ido, la mujer esta se había ido a ver a su familia. oh, guau. Sí, pero vino en mitad de la noche y fue una experiencia muy, muy especial. Es como el milagro de la vida. Y eso lo hemos llevado en nuestras manos, ¿entiendes? Lo hemos parido nosotros. Y al parir a un niño es una cosa, y cuando sí, pues vale, te quitan el dolor y eso y no te enteras de nada, pero te has perdido la, y yo no soy masoquista, a mí no me gusta nada más que me duela nada, ¿no? Como a todo el mundo, pero hay algo muy, muy especial en tenerlo con mi marido Day, estaba allí, ¿entiendes? Una cosa muy especial. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Y lleguemos a la menopausia, aunque vamos así como rápido porque el tiempo apremia, pero queríamos que, bueno, el otro día cuando hablamos un poquito, ¿no? Sobre el programa que yo te comentaba, como que estaba mirando más la menopausia como un momento en que las mujeres, aparte de, bueno, de las señales, los síntomas que algunas pueden padecer más que otras, ¿no? También es un momento como quién soy yo en este mundo, ¿no? Que hay como una segunda adolescencia, ¿no? Un segundo momento de preguntarse, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y Qué tú me decías, importante, qué es lo que es ujú, realmente importante. Yo es, veo también, como dicen, The Hero's Journey, el arco del héroe, como si dijéramos. O sea, tú vas a conquistar, sale, te arriesga y eso, y luego no es que no te arriesgues, sino que luego quieres volver a casa, to come back home, ujú, ¿entiendes? claro, Y es un poco que para mí eso, ¿qué es home? ¿Qué es el hogar? Volver a tus raíces, volver a lo tuyo. ¿Qué es lo que, o sea, te hace un poquito más, te importa menos lo que la gente piensa? Y en mi caso
hubo cambio y un poquito diciendo, no tengo que escucharme a mí misma y qué es lo que es importante y luchar por eso, no por conseguir, por obtener o porque tú seas más famosa o tengas más dinero o tengas esto, que no es tanto en lo que posees, sino que cómo quieres, qué valoras tú en la vida y entonces llegar a fomentar esas cosas, porque te das cuenta que ya tienes menos tiempo, ¿no? Ujú. Matemáticamente tiene menos tiempo. Y entonces, ¿cómo va a usar el tiempo que nos queda? Y entonces yo siento la vuelta al hogar a mí me significa, bueno, y vivimos unos tiempos muy turbulentos, ¿no? Y entonces yo pienso, bueno, hay cosas que yo no puedo cambiar, hay muchísimas cosas que yo no puedo, pero yo hay cosas que sí puedo hacer. O sea, ¿qué tipo de persona quiero ser yo en estos tiempos tan turbulentos? ¿Cuál es la revolución sana que necesitamos ahora? Que nos lo tenemos que pensar, porque muchas veces pensamos que somos rebeldes y estamos siguiendo la pauta de, a lo mejor, The Guardian o The New York Times. Ujú. Y no, y ellos no están diciendo lo que tenemos que pensar, no es a lo mejor un cura o un manager o quien sea, pero nos están dictando y somos muy borregos. Somos más borregos de lo que nos pensábamos, todo. Sí, Y tenemos sí, que darnos cuenta qué es lo que realmente valoramos. Yo valoro por eso las relaciones, la comunidad, las cosas sanas, la naturaleza. Y todas esas cosas están en peligro, yo pienso ahora, cada vez más con el mundo tiene su lado positivo, tú y yo podemos estar hablando ujú. a través de la internet, pero luego tiene la cosa que cuando yo veo a los niños chiquitillos pegados al teléfono, digo, estos niños no van a tener, no están relacionándose con el suelo, con el dirt, la porquería, ¿entiendes? La tierra manchándose y jugando y luchando con sus amiguillos, ¿no? Están nos estamos aislando. Sí, hay como toda esa relación con la materia, ¿no? Que es tan importante en la Sí, infancia, ¿no? Como poder tocar lo que dices tú, no sí, resbalarte, tal, pelearte, sí, sí. achucharte. Todo eso como que es cierto que da mucha pena cuando ves a un bebé de 1 año con un móvil en la mano O me mientras sus padres horroriza. están tomando una caña porque lo hemos normalizado de una Sí, forma sí, muy, sí, muy loca, ¿no? totalmente. Mm, ujú, Es verdad, pero es algo que se puede hacer conscientemente, o sea, de más y más personas darse cuenta y decir, pues no, yo no me rebelo contra eso. ujú. Yo pienso Y que se pueden hacer, empezar otra ola de rechazar la máquina y que nos dicte la máquina, sino de no son, que nos guiemos por nuestra humanidad. absolutamente. ¿Y cuál es la rebeldía así práctica? Es decir, ¿dónde vives? ¿A qué te dedicas hoy en día? El otro día vi en tu Instagram que habías estado con Vindana Shiva. Sí, sí. Oh, Ella es mi héroe, una de mis héroes. total, Es ¿eh? una mujer, bueno, ella sabe un poquillo entonces de ella, de que ella es quantum physics, Ujú. física de quantum. O sea, Sí, física cuántica. Ujú, ajá. Y ella pues se encontró con las mujeres del Himalaya que estaban intentando preservar su zona, su subsistencia, ¿no? Y, y se entregó a esa labor y ella llegó a cambiar la dirección en India, de afectar las policies de allí, la política y creó, ella tiene conserva la semilla. Entonces me pregunta, mm, mi revolución ahora? Pues primero lo intento, continúo intentando cambiarme a mí misma las cosas que pienso que nos ayudan y también
estoy muy metida en cosas de regenerativa, agricultura regenerativa, ¿se dice? Ajá. ¿Permacultura o algo así? Permacultura, sí, permacultura, Permacultura. pero regenerative agriculture es también más. Ah, regenerativa, sí, entiendo. Sí, sí, sí. De los cultivos, de intentar cuidar la tierra, Ujú. de que la tierra, en vez de echarle todos los pesticidas, o sea, para mí es una labor de moverme en mi mundo local, de la gente con la que yo entro en contacto, ¿no? Crear comunidad a mi alrededor, políticamente, hablar mi opinión, que no es la opinión de mucha gente, pero bueno, pienso que tenemos que darnos cuenta que cualquier gobierno que le estén dando estas grandes corporaciones, ¿no? Estas corporations, Sí, sí, lo has dicho bien, corporaciones. corporaciones, Ujú. que le dan dinero y entonces están haciendo lo que ellos digan, o sea, ellos son los que mandan, el gobierno es de parapé, ¿no? Muchas veces. Ujú. Y las news también, las noticias que nos traen también, tienes que hacer más trabajo en ese sentido. Entonces yo pienso que hay que luchar por esas cosas, pero vamos y en tu hogar, la gente que te rodea. Y entonces, pues nada, lo que estoy haciendo principalmente ahora es eso, lo de escribir el libro, ¿no? Que, que ahí pues pondré Tiene que mi ser un gran stamp. viaje, ¿no? Escribir ese libro. Sí, ¿No? es un challenge, es un challenge grande. Pero en fin, no sé, he vivido una vida muy bonita, he hecho mucho de menos a España, por supuesto, Y te pero esperamos. sí, sí. No, estoy pensando, en verano voy a ir por un poquito de tiempo porque voy a ir a Oporto a una conferencia con la Universidad de Oporto y también voy a hablar en Londres y en Blackpool. Entonces tengo como 2 semanillas que me voy a ir para Granada y a Málaga a Bueno, visitar pues familia. a ver si en esa visita familiar también podemos hacer algo, quizá, no sé, para que podamos, no sé, como crear igual un evento en algún sitio donde poder Ah, pues, juntarnos pues sí, sí funciona. mujeres rebeldes a escuchar a esta sabia que hoy Oh, nos ha acompañado. bueno, bueno, no tanto. Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que no, lo que comentabas al final me mueve mucho y me gusta mucho esta idea de volver a casa, o sea, volver al hogar y realmente tener esa reflexión de qué es un hogar, ¿no? ¿Qué buscamos realmente cuando decimos hogar, ¿no? Que Ujú. me parece como que es todo un abanico ahí para abrir otra entrevista, ¿no? Para hablar de ello muy, muy tranquilamente. Que muchísimas Pues gracias, Paloma, por este recorrido, por esta hora aquí. Una delicia. Yo me quedaría aquí hablando contigo y de la vida y de todo. sí, Así a un mí me montón. gustaría saber de ti más, que por lo que me dijiste me parecía muy interesante, pero espero conectar contigo, quizá cuando vaya a Granada nos podemos ver, por lo menos tomarnos un cafelito. No, aunque ya no tomo café, ¿sabes? Lo he dejado este año. Me Ay, siento yo mucho estoy mejor. a punto, pero me gusta tanto. Hoy yo lo dejé por una apuesta, si no, no lo dejo. Y como No, soy tan cabezota, me con mi niño y digo yo, claro que lo dejo. Y oye, me noto muy distinta, sí, ¿no? me noto mejor, me noto que no tengo esos altibajos y que no sé, mm, me Sí, siento mejor, yo creo pero que las 2 o 3 primeras semanas fue duro. claro, porque tú eras como bebedora de café, Oh, así de que mi expreso todas las mañanas. Entonces lo que hice es hacerlo a mitad. Hice una semana ya lo pasé fatal. Y luego y me parece que, no sé,
empecé a tomar café otra vez. Y luego entonces empecé mitad. Me tomaba la mitad de lo que me había tomado y luego me puse a tomar té negro, ¿no? Que tiene Ajá, también un poquito de cafeína, ¿no? Tiene teína, pero sí. no es lo mismo, no te da esa energía artificial que te da el café Mm, y no te da el bajón. En fin, que en vez de un café nos tomamos una cerveza. eso. Que muchísimas gracias, Paloma. Amado mío, Pues termina nada, a mi ti largo por el duelo y a interés y vencí los que estragos del aislamiento. Y hoy por fin he